visto, la corrupción viene en muchas formas. De ahí que sea importante empezar a hacer tipologías, empezar a hacer clasificaciones. Una primera clasificación que podemos hacer depende del costo y de la frecuencia de la corrupción. Por un lado, podemos tener corrupción de poca frecuencia, pero de alto costo. Esta corrupción la llamamos la gran corrupción, o también llamada corrupción política. Del otro lado tenemos la pequeña corrupción, o corrupción administrativa también se llama. Esta corrupción es mucho más frecuente, pero el monto de las transacciones es menor. Estos son términos genéricos que tú vas a encontrar en la literatura, que vas a encontrar en los documentos de política pública sobre corrupción y que es importante que los conozcas. La pequeña corrupción o corrupción burocrática sucede por lo general en las interacciones cotidianas de los ciudadanos con la administración pública, con funcionarios públicos, particularmente los funcionarios de primer contacto, funcionarios de ventanilla, el policía de tránsito, por ejemplo. La pequeña corrupción tiende a ser mucho más frecuente que otras formas de corrupción y a menudo sucede cuando un ciudadano quiere acceder a bienes y servicios públicos. Por ejemplo, cuando quiere inscribir a su hijo a la escuela, quiere acceder a los servicios de salud, quiere iniciar un trámite burocrático. Como regla general, los montos de la pequeña corrupción son pequeños por transacción, pero en el agregado pueden tener un costo económico significativo. También es importante entender que la pequeña corrupción tiende a afectar sobre todo de manera desproporcionada a aquellos que son los más vulnerables. Gente de bajos ingresos que tiene que usar un porcentaje significativo de su salario, de sus ingresos, para acceder a bienes y servicios públicos a partir del pago de sobornos. La gran corrupción, por otra parte, la corrupción política, como también se le llama, consiste en actos de corrupción cometidos por altos funcionarios, por políticos, por tomadores de decisiones. La gran corrupción a menudo refiere a alteraciones sustantivas en la forma en que funcionan las políticas públicas, los presupuestos y otro tipo de herramientas de acción del Estado. Generalmente los montos involucrados en la corrupción de gran escala pues son, como el nombre lo indica, pues cantidades importantes de dinero que además tienen un costo muy significativo para el erario y un costo social que se traduce en menores recursos y políticas públicas menos efectivas. La gran corrupción permite a los políticos, permite a empresarios, permite a los tomadores de decisiones extraer grandes rentas, extraer recursos a costa del bien público. Existen relaciones interesantes entre estos dos tipos de corrupción que veremos con un poco de mayor detalle en el tercer módulo, pero por ahora enfoquémonos solamente en el concepto de gran corrupción, que por cierto nos va a ser útil para entender un concepto adicional que es el concepto de la red de corrupción. Redes que permiten a los tomadores de decisiones, a los funcionarios, a empresarios, extraer rentas a partir del abuso de su posición para obtener riqueza, influencia, poder. Antes, sin embargo, de abordar el tema de la red de corrupción, creo que es buena idea que veas el video de la conversación que tuve con Arturo Ángel. Arturo Ángel es un periodista que acaba de publicar un libro, Javier Duarte, el periodista perfecto, y donde se hace un seguimiento muy puntilloso del caso de Duarte en Veracruz y de las empresas fantasma que le permitieron al gobierno de Duarte extraer hasta 55,000 millones de pesos durante su gestión.